Bueno, les quiero explicar una línea de código que les mostré en los videos de la práctica 9, que es esta, que lo que hace es, bueno, es de la clase, es una función de la clase nodo, es la función representation de la clase nodo, y lo que hace es regresarme una cadena de las llaves del nodo. Entonces, en esta clase tenemos un arreglo de llaves, un arreglo de enteros, que podría tener nonce, que son las llaves de un nodo, y lo que hace esta línea es regresarme este arreglo, pero una cadena representando ese arreglo sin los nonce, con corchetitos y con comas en medio. ¿Cómo hace? ¿Qué significa eso en esa línea? Bueno, pues es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Para empezar, ustedes podrían conseguir algo similar haciendo este código, que es básicamente generar una variable inicial S con el corchete inicial, con la llave inicial, e iterar sobre todos los elementos que son de las llaves. Y bueno, primero checar si no son knowns, eh, pues concatenarlos a la cadena, ¿no? Hay que convertirlos a string porque estas llaves son enteros, y al final le pongo una coma, ¿no? Entonces concateno a la primera vez, esta cadena solo tiene esta llave, la primera vez llega con un 1, este 1 lo convierto en string, le pongo una coma y lo sumo a la cadena que ya tengo, ¿no? Entonces la primera iteración me daría, después de la primera iteración me daría la cadena, un 1 y una coma, y así sucesivamente, y al final podría agregarle otra vez la llave, y pues ya tendré mi cadena. No es completamente similar, porque usando esta forma, pues tendría una coma al final. Si quiero quitarla, pues tendría que eh, pues hacer un split al final de la cadena, o quitarle de alguna manera esta coma, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo hago yo en una sola línea? Pues uso algunas funciones que trae Python de listas y de manejo de cadenas, eh, que son, pues, vamos, muy prácticas para hacer de repente cosas de este tipo. Eh, lo primero que quiero que noten es que básicamente es concatenar el inicio, que sería la llave con un espacio, con otra cadena. Toda esta expresión que hice me va a regresar una cadena, y al final le pongo otra vez la llave que cierra, ¿vale? Entonces voy a ir desglosando qué hace cada cosa. Aquí son, para empezar, una función join, una función map, y a la función map le paso una otra función que es la función string, y le paso esta cosa, ¿no? ¿Qué es esta cosa? Bueno, voy a abrir primero una terminal de Python, y bueno, lo voy a hacer más grande porque no se ve nada. Y vamos a ver qué es esa cosa. Esa cosa se le conoce en Python como comprensión de listas. Y lo que hace básicamente es una forma de manejo de listas a partir de otras listas. Entonces yo puedo crear una lista a partir de otra lista con ciertas condiciones, ¿no? Entonces en este caso la sintaxis es una variable, el nombre de una variable, el for o la misma variable, y una colección de datos la palabra if y un condicional al final. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una lista de enteros que es, por ejemplo, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo tengo esta lista, yo puedo crear una nueva lista a partir de esto con los elementos que cumplan cierta condición. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer una lista que se llame pares, que a partir de la variable lista, y for in lista, en la lista que yo quiero modificar, o a partir de la cual quiero crear algo, if y una condición, y lo que va a hacer es cada elemento que cumpla esa condición, el condicional sea true, eh, lo va a ingresar a la nueva lista. Entonces, por ejemplo, si yo quiero los números pares, podría poner si i módulo de 2 es igual a 0.
¿no? Que es una expresión condicional, esto me regresa un booleano. Y lo que va a hacer es, para cada uno de los elementos, los va a pasar por esta condicional, ¿no? Entonces, la primera vez, el primer elemento es 1, entonces voy a poner aquí 1 módulo de 2 es igual a 0, no. Entonces no lo va a meter a la lista. 2 es, módulo 2 es igual a 0, sí. Entonces lo va a meter a la nueva lista y así sucesivamente. Entonces lo voy a ejecutar y voy a imprimir la lista nueva pares. Y como vemos, pues se genera una nueva lista a partir de una lista con los elementos que cumplen cierta condición. ¿Vale? Entonces, ¿para qué la estoy usando yo? En este caso, lo que estoy haciendo es quitar los knowns, crear una nueva lista, quitando los knowns. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera la lista 1, known, known, 3, 4, known, yo puedo crear una lista, por ejemplo, la lista 2, a partir de esta lista, con los elementos i, para cada i en lista, if i es diferente de none. Y si yo imprimo la lista 2, pues tendría los elementos de la lista original sin los elementos que son none, ¿no? Sin embargo, bueno, dado que los knowns me van a regresar un false y todos los demás, los números que no sean 0 se generan como, o sea, son valores true por default. Entonces puedo hacer nada más if i. Y si imprimo la lista 2, pues me daría el mismo resultado, ¿no? La lista con los elementos que no son no. O que no son 0, ¿no? Creo que el 0... Creo que la lista... Creo que el 0 regresa a false. Entonces también me quitaría los ceros, ¿no? Porque esos se evalúan como falso. A ver, vamos a ver. Voy a imprimir la lista. Ya tiene el 0. Y si yo hago lo mismo, L3, sí, exacto. El 0 también, entonces también me quitaría los knowns y los ceros. Y otros valores que se evalúen como falsos. Entonces, bueno, para eso es esa parte. Me regresa, esto es una nueva lista entonces. La función map lo que hace es tomar una lista, tomar una colección de datos y cada uno de los datos me va a regresar una nueva lista pasando cada uno por una función. Entonces la función map recibe una función y una colección. Y lo que hace es me regresa una nueva lista pasando cada uno de los valores por la función. Entonces la función string, si yo tengo un valor que es, por ejemplo, número, que es igual a 10. ¿Qué pasa? Voy a limpiar la consola. Bueno, voy a cerrar y abrir de nuevo para que sea... Entonces la función map lo que hace es toma una lista, por ejemplo, la lista, bueno, la función string lo que hace es, pues si tengo una variable número, lo que hace la función string es convertir esto a una string, ¿no? Entonces en lugar de tener 10, tengo un 10. ¿Por qué la necesito? Pues porque necesito concatenar cadenas. O sea, si yo tengo una letra o un string que sea, por ejemplo, A, yo no puedo concatenar letra más número porque son diferentes tipos de datos, me daría un error. Entonces, para yo generar una string con estos datos, tengo que pasarlos por la función string. Y para eso uso, si tengo una lista de números, una lista
tengo mi lista de números, yo puedo usar la función map para generar una nueva lista de strings con estos números. Bueno, es un mapa. Genera una nueva lista a partir del mapa. Así, ahí está. Voy a borrar todo. Y lo voy a hacer de nuevo en limpio. Entonces, si tengo la lista de números y yo hago una lista con la función map, cada uno de los elementos de la lista lo voy a pasar por esta función de string y los va a convertir a string y me va a regresar una nueva lista con esto, ¿no? Esto yo lo puedo hacer L2 igual a lista, y si imprimo lista, pues me imprime la lista de números y yo imprimo L2, me imprime la lista pero con cada uno de los elementos convertidos a string. No tengo que usar esa función string a fuerzas, puedo usar una función que yo crea. Por ejemplo, si yo creo una función que se llame, que sea por 3, ¿no? Y recibe un entero, el que sea, y regreso ese entero multiplicado por 3. Yo puedo ahora, por ejemplo, crear una nueva lista con la función map, con la función que acabo de definir, que se llama por 3, y le paso la lista original, y lo que va a hacer es, esto voy a poner L3, cada uno de los elementos de la lista los va a pasar por esta función y me va a regresar una nueva lista con cada uno de los elementos pasados por esta función, ¿no? Me faltó un paréntesis. Y esto debería ser list. Ahí está. Entonces yo imprimo lista, tengo los elementos 1, 2, 3, 4, y si yo imprimo L3, que cada uno de los elementos fueron pasados por esta función por 3, que lo que hace es multiplicarlos por 3, pues tendría la lista 3, 6, 9, 14, 12, ¿no? Que es cada uno de los elementos multiplicados por 3, que es lo que decía que hiciera esta función. Entonces lo que hace esto de aquí me regresa una lista, supongamos L2, con la lista de llaves sin los knowns, y estos son pasados por la función map. Entonces esta función map me va a regresar cada uno de esos elementos, pero convertidos a string. ¿Vale? Esto era, bueno, no importa. ¿Qué hace la función join? Pues lo que toma es ahora una colección y el carácter que esté acá atrás. O sea, join es un método de las strings. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una string que sea a igual a arroba, por ejemplo, arroba gatito, o bueno, así, un string, y tengo una lista de ¿cuál era la lista de strings? L2. Si yo tengo una lista de strings, yo puedo poner a.join, es un método de las strings, y le paso una colección, en este caso L2, y lo que va a hacer es regresar un string con cada uno de los elementos de esta colección separados por el carácter que yo le puse. Entonces, en este caso, a es guión, arroba guión, la lista es 1, 2, 3, 4 en string, y lo que me va a regresar es una nueva string con el 1, 2, 3, 4 separados por este guión, arroba guión, ¿no? Entonces lo que hace join es eso, juntar los elementos de una colección separados por el espacio que yo le ponga, ¿no? Entonces, en lugar de hacer una nueva variable, pues simplemente yo sé que esto es un string, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría ser flechita.join, que eso ya es un string, y le paso la lista L2, y me daría un string con los elementos separados por flechita, ¿no?
que es algo muy común, por ejemplo. Pero hay que tener cuidado porque si yo le paso, por ejemplo, ¿cuál era? La lista, esas no son strings, son números. Entonces si yo le paso flechita punto join y una lista que no es de enteros, que no es de strings, perdón, sino de enteros, pues me va a dar un error porque no los puedo concatenar. Si yo quiero concatenar estos, primero tengo que convertirlos a strings. ¿Cómo hago eso? Pues con el map. Map, le paso la función string, la lista, y ahora sí, esta lista va primero a ser, cada uno de los elementos va a ser convertidos a string. Esto me va a regresar una nueva lista y esta va a ser llamada por la función join y cada uno de los elementos que ahora sí son strings los va a concatenar en una sola string con la flechita. Y pues ya, eso es todo. Entonces lo que voy a hacer es, bueno, voy a hacer enter. Voy a hacer un ejemplo de esto, ¿no? A es igual a, o las llaves son igual a 1, 2, 3, known. Son enteros y tienen knowns. Entonces, lo primero que voy a hacer es lista sin knowns, que va a ser la comprensión de la lista, que es i for i. No tiene que ser i, puede ser cualquier nombre de variable. X for x in llaves. If x es diferente de known. Entonces, con esto me va a dar una nueva lista. Esto me va a dar una nueva lista sin los knowns. Si imprimo lista sin knowns, ya tengo la lista sin knowns. Y ahora quiero crear una lista de estos números, pero de strings. Entonces, ¿qué hago? Lista de strings. Y ahora paso la función map. Le paso la función string como parámetro y la lista sin dones. Y eso me va a dar ahora una lista de los enteros pero convertidos a strings. Si imprimo lista de strings, bueno, es un mapa. Lista de strings. Ahí está, ¿no? Y ahora estos elementos ahora sí que ya son strings y ya no tienen knowns, los voy a joinear con una coma. Entonces me los va a poner, me va a regresar un string con comas de la lista de strings. Y ahora yo imprimo string con comas. Okay. Lista de strings. Esto lo tengo que hacer lista. Y ahora si imprimo string con comas. Lista de string ya es el mapa. Entonces, ¿dónde estaba lista? Bueno, lo voy a hacer de nuevo. Tenía la lista sin nones. Esta la voy a convertir en una lista de strings. Igual a lista de map
de string con listas sin nones. Si imprimo lista de strings. Ahora sí ya tengo mi lista de strings. Y ahora sí puedo hacer el join de la coma con la lista de strings. Y ahora sí tengo mi string. Y lo único que tengo que hacer ahora pues es ¿qué voy a poner? Llaves bonitas. Sería concatenar al resultado de ese join, que no lo puse, pero bueno, lo voy a poner, más la coma, punto join, lista de strings, y al final le concateno la llave final. Y yo imprimo llaves bonitas. Y ahora sí tengo mis elementos sin nouns, separados por coma y con llave inicial y final. Y bueno, eso sería la explicación de esa línea.